Hemos visto que Teresa tiene el don de la afabilidad, que no lo tiene todo el mundo. Es saber dar a conocer la experiencia de Dios en la oración y en la vida diaria. Ya vimos que esa afabilidad ella la empieza a alimentar desde pequeña. Y vimos claramente en la charla pasada que esa afabilidad se alimentó en el hogar, a través del rosario, rezado en familia, a través de la lectura de la vida de los santos, que la animó a ella y a Rodrigo a la aventura de escaparse de la casa para ir a tierra de moros, pero fueron encontrados en las calles de Ávila a través del tío. Hay un detalle interesante. Cuando Teresa regresa con su hermano Rodrigo, que los trae el tío, el papá empieza a indagar qué fue lo que pasó, por qué se escaparon niños en aquella época en que estaban tan cuidados. Le pregunta a Rodrigo y Rodrigo le dice: Teresa me convenció. Esa capacidad de convencerla la va a desarrollar ella en muchas ocasiones para encontrar los colaboradores a su obra fundadora y escritora y santa. Y cuando don Alonso le pregunta a Teresa por qué ha hecho eso, ella le contesta, según la tradición, una frase que reconocemos recoge toda la espiritualidad orante de ella. Le responde a su papá: es que yo quiero ver a Dios. Esa frase, si es histórica, les digo, resume todo el querer, el trabajo y todo lo que Teresa va a hacer en la vida es querer ver a Dios. Entonces ya vimos que entre el rosario, entre la vida de los santos, Teresa encuentra y empieza a encontrar a Dios. Pero empieza la pubertad, los problemas de toda persona, ese desarrollo, esa dificultad de encontrarse a sí mismo. Son momentos difíciles para las madres, cómo tratar la pubertad de sus hijos. Son más difíciles de manejarlos en ese momento que más tarde en la juventud. La pubertad de Teresa fue fuerte, empezó a ser muy querida de todos sus hermanos y empezó también ella con su vanidad femenina, deseosa de los perfumes, de los arreglos, etc. Algo muy natural en el desarrollo femenino de ella, pero que atemorizó un poco a su papá y por eso la lleva al monasterio de las Agustinas de Gracia, un convento que está cerca de la casa donde nació ella en Ávila. ¿Por qué? Para que allí la educaran. ¿Cómo era la educación? Pues lo principal que se hacía era que la mujer aprendiera a llevar un hogar, cocinar, coser, etc. Pero allí encontró una gran mujer, una de las religiosas muy valiosas de esa comunidad, que algo intuyó en Teresa. Sí, el papá la había llevado allí por temor a ese despertar afectivo de Teresa. Pero ella vio algo y se dedicó a enseñarle que todos los días, al finalizar, se encontrara con Dios, sobre todo en la adoración del huerto. Aquí empieza ya a manejarse una mujer orante, a superar la oración vocal, a encontrarse con su Dios, a saber abrirle su corazón. Esa madre hizo mucho bien, porque Teresa así encontrará poco a poco al Dios de su oración. Se enferma, sale del monasterio, va hacia la casa de su hermana
y en el camino se encuentran con un tío que va a marcar también la espiritualidad teresiana, gran lector de toda la espiritualidad española que estaba en su esplendor en ese momento. Y le da libros a Teresa para leer. Y empieza Teresa a conocer el misterio. Cae en sus manos sobre todo la espiritualidad franciscana, de la oración afectiva, de la oración silenciosa, del desarrollo de los afectos. El padre Cetina y el grupo de los franciscanos que tuvieron mucha intervención en la formación contemplativa de Teresa. Y todo esto le ayuda a ella en esos momentos a encontrarse con la oración, a saber estar en silencio con Dios, a saber que ese Dios la escucha en su mirada, en sus palabras, a saber que tiene un corazón muy afectivo, muy emocionante, que le va a servir a ella para amar a Dios y enseñarnos a amarlo. Esos años son interesantes porque es donde Teresa madura su vocación religiosa. Fue una madurez lenta, difícil, porque a ella le dolía desprenderse de su casa. Su mamá ya había muerto, pero estaba su padre. Sus hermanos se han ido a América y está su papá en mucha soledad. Todo esto va madurando en Teresa hasta decidirse con su hermano a salir de la casa muy de mañana para ir al monasterio de la Encarnación para que la reciban como aspirante. El hermano se irá a la comunidad dominicana y ella a las carmelitas. Las carmelitas están allí a las afueras de la ciudad y allí la reciben y allí va a ser su hogar 25 años y allí va a tener todas las experiencias orantes y todas estas lecturas que le dio el tío sobre los franciscanos y su espiritualidad van a alimentar la oración de Teresa. Y Teresa empieza su oración, su camino. Al principio muy difícil, 18 años de aridez. A veces la aridez desanima a la gente que ora y la aridez es necesario en la oración para purificarla, para darle lugar a la fe, para darle lugar a la paciencia, para darle lugar a la fidelidad. Teresa es fiel, 18 años en su oración, que dice ella, esperaba que llegara el último momento de lo reglamentado en la oración para salir. Pero ese trabajo, esa fidelidad, ese encontrar a Dios solamente a través de la fe, sin afectos, sin sentimientos, sin nada, la purificaron, le dieron el cauce para la oración, que va a comenzar un torrente maravilloso en su vida. De modo que vamos teniendo pues lentamente el desarrollo de la oración teresiana. Empieza en su hogar. Se abre una ventana a la oración personal con la hermana que la educa en el monasterio de las Agustinas de Gracia. El tío con sus libros, sobre todo con los libros del padre Cetina, un franciscano que escribió muy hermoso sobre todo el proceso orante. Y luego ya el ejercicio de los 18 años de su vida en la encarnación, en la fidelidad de la oración. Ahí va camino preparándose para recibir esa lluvia de gracias, de expresiones bellísimas de oración, y de ahí saldrá después la Teresa, que le regala a la Iglesia un estilo de vida religiosa muy hermosa, la vida contemplativa,
De allí también va a salir más tarde la escritora, la que nos va a entregar todo su saber y experiencia en la oración. Hermanas y hermanos, esto es interesante. El proceso de la oración es un proceso largo, es de toda la vida, no es una emoción de un momento. Las emociones, si no se controlan, son inútiles. La fe es la que debe crecer, la que debe alimentar. La fe es la que nos debe sostener aún en los momentos de mayor aridez. Teresa tiene la dicha de entender así y poder trabajar su oración desde la fe, desde la constancia y sobre todo con el deseo firme de lo que le dijo a su padre cuando la recriminó por haberse escapado a tierra de moros. Papá, yo quiero ver a Dios. El Dios de Teresa se le va dando a través de la fe, de la oración, de las obras maravillosas que hace y de estar siempre bajo la presencia del Dios que nos acompaña.